Estimados hermanos, familia, amigos, les saludo con el cariño de siempre, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por la gran oportunidad que me permiten de poder llegar hasta donde se encuentran en estos momentos para poder compartir este mensaje de parte de la palabra de Dios, que será de gran ayuda para cada uno de nosotros. Hay tiempos difíciles, mis amados hermanos, tiempos peligrosos, en donde pienso yo que nos hemos enfrentado en algún momento en la vida, tiempos cuando nos sentimos en incertidumbre, tiempos donde no sabemos qué hacer, cuando falta la seguridad, tiempos donde no tenemos a veces la suficiente confianza, tiempos donde la certeza sobre algo es incierta o insegura, y es un momento en el que estamos nosotros con mucha inquietud. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo le vamos a hacer. Y eso nos puede mantener a nosotros de una manera algo tensos o intranquilos y hasta el grado de a veces no poder dormir, no poder hacer bien las cosas, no poder concentrarnos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, precisamente, la incertidumbre. Estuvimos hablando en el mensaje pasado acerca de Juan el Bautista y cómo también él tuvo que encontrarse en una situación ya cuando estaba encarcelado, pues ya ahora qué hago, no sé qué hacer, no sé si ya terminé mi obra, si el Señor Jesús es el que estábamos esperando, si viene alguien más, y aún hasta los más grandes, y digo más grandes porque dice la Escritura, dice Jesús mismo que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, pues aún hasta los más grandes llegan a tener esos momentos de incertidumbre, pues con más ganas nosotros, a veces que no sabemos qué va a pasar, cómo le vamos a hacer, de qué manera vamos a resolver algo. Y estamos nosotros con esa situación de que será por aquí, será por allá, sigo derecho, no sé cómo lo voy a resolver. Y Dios tiene para nosotros pues muchas respuestas apropiadas, sobre todo para cada situación. El día de hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 32. Y es aquella situación en donde dos hombres van de camino a un poblado, una aldea llamada Emaús, y ellos están precisamente en incertidumbre, porque ya para este entonces nuestro Señor Jesucristo murió, fue bajado de la cruz, sepultado, y ya pasaron 3 días. Eh, este, este camino a Emaús se realiza un domingo, el domingo en el que el Señor Jesús resucitó, pero ellos están con la incertidumbre de qué hacer, nos quedamos, seguimos, qué hacemos con nuestra vida, y es interesante lo que sucede en este camino. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera, Lucas 24:13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el mismo día, o sea, domingo, que estaba a 60 estadios de ahí de Jerusalén. Eh, Dos de ellos no son apóstoles, son discípulos, son seguidores, son creyentes. Los discípulos sí se quedaron allá, pero estos siempre andaban por ahí e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Se notaba que la plática de ellos era un tanto elevada, tal vez de tono, pero Jesús mismo se da cuenta de que llevan una congoja. Dice, ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, Cleofas es esposo de una de las mujeres que siempre estaban ahí sirviendo a Jesús. Ella se llamaba Salomé, junto con María Magdalena o María, su madre. Ahí estaba también Salomé, y es esposa precisamente de Cleofas. Cleofas va con el otro seguidor, discípulo, que no sabemos cómo se llama, pero ya se van y están platicando, discutiendo qué va a pasar.
Y esto es lo que sucede. Respondiendo uno de ellos, dice que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Eso fue notorio en todas partes. Fue un alboroto enorme, pero se asombran supuestamente de que no sepa. No es que no sabía, es más bien la manera en que a veces uno pregunta, pero ¿de qué están hablando? O sea, sí sé lo que están diciendo, pero ¿por qué lo dicen de esa manera? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Lo veían tal vez como profeta, dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sabíamos, Él nos había dicho, creíamos en Él, pero como que no sabemos ahora qué va a pasar. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Aquellas mujeres que fueron muy de mañana, siendo madrugada, a preparar el cuerpo, le iban a poner especies aromáticas, pero se encontraron ahí que ya la tumba ya estaba abierta, ya no estaba ahí el Señor Jesús. Y fueron corriendo allá con los apóstoles y dijeron, está la tumba abierta, está vacía. Entonces ellos se dieron cuenta y dijeron, pues alguien fueron y no encontraron a nadie, dice en el 23. Dice, aunque también, bueno, en el 22 dice, aunque también nos han asombrado esas mujeres entre nosotros, las que antes del día en la madrugada fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Unos ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ya ha resucitado. Y las mujeres fueron y les dieron aviso allá a los apóstoles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, porque también fueron allá Pedro y Juan a ver qué había pasado al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, con la piedra removida y no había ahí nadie. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Les llama insensatos, les dice tardos. No es una manera como de insulto, sino manera de decir, ¿qué les pasa a ustedes? Ya les había dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Era una caminata aproximadamente de unas 2 horas de ahí de Jerusalén hasta Emaús. Jesús iba platicándoles, les iba contando todo. Llegaron a la aldea donde iban, o sea, Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse y diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y luego en el 32, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Oyes, es él, sí es cierto. Ardía nuestro corazón, algo nos decía que tenía algo especial este hombre. Es el tercer día ya. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado. Los discípulos estaban asombrados, abatidos, y ahora ¿qué hacemos? Aunque se reunieron ese domingo, no sabían exactamente qué iba a pasar. Los apóstoles oyeron a aquellas mujeres, se han llevado el cuerpo, ¿dónde lo han puesto? No sabemos. Entonces Jesús, ¿qué pasó con él? ¿Se habrá resucitado? ¿No resucitó?
fueron corriendo Juan y Pedro, no lo encontraron y estaban todavía con esa incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? Pero esos 3 días para ellos fueron difíciles. Estaban tristes. No sabían qué iba a pasar. Se puede notar que sus esperanzas acerca del nuevo reino de Dios habían sido clavadas en aquella cruz, porque el hecho de que Cleofas y el otro discípulo se hayan ido es como diciendo, pues ya ahora vamos a ver qué hacemos ahora, porque ya no sabemos ni para dónde irnos. Tal vez querían ir a trabajar a otro lado, tal vez, no dice para qué, para dónde iban a Emaús, pero no dice qué iban a hacer para allá. Y es el único caso en el que Jesús tiene que ir a hablar con algunos de sus seguidores, como para hacerles reaccionar y decir, hey, quédense aquí, no se vayan. No se vayan. Hay mucho todavía. Sigue diciendo ya la escritura que cuando estos hombres reaccionaron y comprendieron que era Jesús, se regresaron, aunque ya era noche, ya era tarde, ellos se regresaron con un estado de ánimo diferente, porque ya se estaban dando cuenta que sí había resucitado. El Señor Jesús despierta en ellos otra vez ese ánimo. Soy yo. Esta escritura nos habla de dos clases de personas, dos tipos de creyentes en Jesús. Esos creyentes que se mantienen allí esperando qué va a suceder, y los otros creyentes, como el caso de ellos, pues parece ser que aquí ya se acabó todo, pues vámonos, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Ellos no solo van hacia el camino de Maús, ellos van por el camino de la vida tambaleándose, no llevan una fe sólida, una fe firme, porque ellos también están en confusión. Ellos dicen, pues pensábamos que ellos iban a ayudar, que el Señor Jesús iba a ayudarnos aquí con este gobierno, con esta situación, que iba a redimir a Israel. Muchos estaban esperando un gobierno político, un rey que llegara a quitar al imperio romano. Y a lo mejor ellos eran de esos mismos, de que, bueno, sí, el rey, ahora cuando él reine, pues ya los romanos ya no van a estar aquí. Dice la escritura, ahí en el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando responde Cleofas, ¿acaso tú eres el único extraño aquí, forastero? Porque todos los que vivimos aquí sabemos lo que pasó. ¿No sabes realmente lo que pasó? Ellos están como confundidos, ellos están, pues, su rostro sombrío, entristecidos porque pues, ya no está ahí el maestro. Pero, ¿por qué están tristes? Porque ya no está el maestro. Ay, no, ¿qué les pasa? Jesús tiene que tener la paciencia suficiente para poder analizar y ver sin llegar a ofenderlos demasiado. ¿Por qué están tristes? ¿No te has dado cuenta? Por lo que ha pasado últimamente. Porque lo que esperábamos no se va a cumplir, ya no se va a cumplir. Porque nuestras esperanzas quedaron hechas pedazos. Porque las cosas ya no marchan como queremos. Teníamos expectativas de la vida y de lo que íbamos a hacer, pero ahora ya todo ha cambiado. Ya vamos para allá para dedicarnos a otra cosa. Y esto no aplica solamente a Cleofas y a su compañero. Esto aplica a todos. Esto mismo aplicó a Juan el Bautista, porque ahí está en la cárcel y él, ¿qué puede hacer encarcelado? Su misión era hablar de Jesús, que la gente se arrepintiera, pero encerrado ya no puede hacerlo. Esto también aplica a aquellas mujeres que fueron al sepulcro. Ellas iban a ponerle esencias aromáticas al cuerpo. Ellas también habían escuchado que iba a resucitar. Esto aplica a los mismos apóstoles, porque los apóstoles muchas veces escucharon que Jesús
dijo que iba a resucitar, pero todavía están con que sí, que no, no saben. El mismo Tomás, él dice, no es cierto, no ha resucitado hasta que yo no lo vea. Esto aplica a usted, esto aplica a mí, esto aplica a todos, porque en algún momento de la vida nos llega la incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? ¿Qué es fe, hermanos? ¿Sobre qué está basada nuestra fe? ¿Qué sostiene nuestra fe? Había como una pequeña chispa ahí de esperanza, porque dicen ellos, dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres, fueron varias mujeres, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron al cuerpo, vinieron a decirnos también que habían visto visión de ángeles, como que no les creyeron bien a ellas. Ellos dijeron que vive, y no creyeron a los ángeles que el mensaje de ellos. Ah, pues sí, pues fueron algunos de los nuestros al sepulcro, así como lo habían dicho ellas, pero no encontraron a nadie, no le vieron. A él no le vieron, y ahí está el asunto. Querían verlo. Ellos querían ver a Jesús. El Señor Jesús se ocultó de su identidad delante de ellos porque pues sí supieron, lo habían golpeado, lo habían crucificado, lo habían maltratado, le pusieron aquella corona de espinas, pero el Señor Jesús que resucitó no se veía así, tan maltratado, tan golpeado, tan físicamente no se veía mal. Sí tenía sus marcas ahí en sus manos, pero nunca se imaginaron que era Jesús. El asunto es de que mucha gente, así como ellos, quieren ver a un Señor Jesús físicamente, y con eso los mismos apóstoles le dijeron, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Queremos ver. Jesús ocultó deliberadamente su identidad porque ellos necesitaban una lección que todo creyente debe entender. Y esta lección es que la verdadera fe no necesita estar viendo físicamente con estos ojos a nuestro Señor Jesucristo. En su plan de salvación no se ve la idea de un Cristo visible y palpable como muchos querían verlo y tenerlo ahí. Por supuesto que con solamente verlo bastaría, con eso ya ellos saldrían de dudas, con eso ya ellos saldrían de esa incertidumbre, con eso ellos ya saldrían de esa tristeza, de esa desesperanza. Queremos verlo. No le vieron ellas, no le vimos nosotros. Pero tanto en ese momento como hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesús no desea, no espera que lo estemos nosotros viendo para que creamos en Él. Nunca los cristianos a veces tal vez no hemos entendido esta parte. Tomás precisamente fue lo que dijo, hasta que yo no lo vea. No le creyó a los otros apóstoles que le están diciendo, ya lo vimos, porque el domingo en la tarde Jesús se presentó delante de ellos, pero Tomás no estaba. Hasta una semana después Tomás le pudo ver y le dijo Jesús, ven, aquí está, pon aquí, mira, aquí están mis marcas y pon aquí tu mano para que toques. Y mucha gente así está también hoy en día, igual que Tomás. Nuestro Señor Jesús no quiere que nuestra fe esté basada nada más en verle, que quiere que creamos en Él, en un Jesucristo, en un Salvador resucitado. Es por eso que les dice ahí en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos quiere decir pues carentes,
de sensatez. Necios, porque ya les habíamos dicho una y otra, yo les había dicho y también ya está escrito en las profecías. Incultos. Hay dos clases de ignorantes. Los ignorantes que no saben porque nadie les ha dicho, pero los ignorantes porque quieren. Los ignorantes porque no han conectado el punto A con el punto B, no lo han conectado y por eso ignoran y por eso no saben aunque se les haya dicho. Y tardos de corazón, o sea, lentos para aceptar, lentos para entender. Tenían todas las piezas ahí, lo que pasa es que no armaron ese rompecabezas. Yo se los había dicho, muchas veces el Señor Jesús les había anunciado, pero ellos todavía no captaban bien lo que estaba pasando. A pesar de que le conocían bien, a pesar de que sabían de la Escritura, fallaron. Fallaron en entender que Cristo necesitaba pasar por ese proceso de dolor y sufrimiento. Ellos no entendieron por qué Dios no hizo nada, no intervino para evitar la muerte de su hijo. Fue algo sumamente difícil. Hasta le dijeron los ladrones que estaban ahí, uno de ellos, si tú eres el hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. A ver, hazlo, demuéstralo. Ellos estaban atados a la idea de un reino político, de un reino tal vez hasta militar. No estaban preparados para un reino espiritual. No entendieron que necesitaban servir para poder ellos ser servidos. No entendían que necesitaban ser humildes para ser exaltados. Les faltaba todavía un poco más, que era necesario morir para después vencer a la muerte. El temor más grande de todo ser humano, la muerte. Pues el Señor Jesús tuvo que pasar por el proceso para después demostrar ese gran poder de parte de Dios, que puede Él acabar con esa inquietud tan grande como lo es la muerte. El concepto de un siervo que sufre, pues no le gusta mucho a la gente. Y el mundo en nuestros días no ha cambiado mucho del todo. Ellos no podían aceptar un rey así a la manera de Jesús, con la manera de vestir de Jesús. ¿Y dónde está tu ejército? ¿Dónde está tu poder? Mi reino no es de este mundo, le dijo a Poncio Pilato. Entonces, como que la idea del rey no les quedaba muy clara, pues, ¿de dónde rey? La idea de creer en un gran señor que tiene que pasar por el proceso de dolor, como que no les convencía, pero pues ahora tienen ahí delante de ellos la prueba viviente de que Él es. Tienen las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros ahora podemos ver claramente. Tenemos el testimonio de los apóstoles, del nacimiento y crecimiento de la iglesia, la victoria del Señor sobre la propia muerte. Entonces, nosotros necesitamos pasar por alto esos valores culturales de nuestros días y en vez de depositar nuestra fe en un Jesús visible, en un Jesús palpable, necesitamos basar nuestra fe en un Jesús que está sentado a la diestra de Dios y que no hace falta que le estemos viendo para creer en Él. ¿O acaso nosotros también seremos insensatos? ¿Acaso nosotros también estaremos confundidos o estaremos tardos de corazón para comprender? Tal vez a algunos sí les ha pasado eso. Pues precisamente cuando estamos confundidos con preguntas, con situaciones que pasan, con problemas, podemos también nosotros recurrir a las escrituras para encontrar la ayuda oportuna, la ayuda adecuada. Dios tiene la solución para cada problema y su palabra precisamente es una lámpara, como dice allá en los Salmos. Salmos 119, 105. Lámpara que alumbra, es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino.
Y por eso Jesús tiene que decirle esas palabras. ¿Qué les pasa? Insensatos. Tanto que les he dicho y tanto que ustedes tienen el material que no se dan cuenta que era necesario que esto pasara. Fíjense dónde está la razón de la riqueza. ¿Dónde está la tristeza de estos hombres? Bueno, en que pues querían verle. Pero ¿por qué no podían ver o comprender correctamente? Porque no comprendían la palabra. Ahí estaban todas las respuestas. En la escritura. Necesitan analizar, necesitan conectar. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Que no lo leyeron allá en los profetas? Acuérdense. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren, aquí está este y aquí está este y se conecta así. Ah, sí es cierto. Pero ya lo sabían. ¿Por qué no captaron eso entonces? Esto mismo está pasando en nuestros días. Que mucha gente sabe, pero a la vez no conecta. No está realmente con esa fe para analizar. La gente se ha vuelto un poco floja y ahora ya también ni siquiera quiere leer. Es claro que aquellos han caminado juntos por un buen rato, porque dice que les estuvo explicando desde Moisés hasta los profetas, y fueron pues, bastantes por escrituras que hablan de ese acontecimiento. Y ya les explica, y ya conectan, y ya dice ahí en el versículo 29, ellos le obligaron a quedarse porque ya llegaron al lugar. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya el día ya ha declinado. Y es cuando se dan cuenta que es el maestro. Entró a quedarse con ellos, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Después de que Jesús resucitó, se aparecía en un lugar y se desaparecía y aparecía en otro, pero esto lo hizo precisamente para hacerlos reaccionar, hacerlos volver en sí. Regrésense. ¿A dónde van? Regrésense para acá. Aún después de 3 años de estarles enseñando, de estarles predicando, todavía no entendían la naturaleza de su misión. Él les dijo que él tenía que padecer en manos de hombres pecadores, que lo iban a maltratar, lo iban a matar, pero que él iba a resucitar al tercer día. Ellos como que no entendieron esa parte. Y tal vez tenían miedo de preguntar, como a veces pasa. Y yo les digo, si tienen preguntas a ustedes, tienen dudas, pregúntenos, mándenos sus preguntas, llámenos o de cualquier manera háganos saber sus dudas. ¿Para qué? Para que no se queden con ellas. Lo maravilloso es que nuestro Señor Jesús, por espacio de más de 1 hora, tal vez 2, les dio la llave para que ellos pudieran abrir, para que ellos pudieran entender de qué se trataba todo eso. Necesitaban ellos entender que el Señor Jesús no podía estar aquí con nosotros físicamente para siempre. Que necesitaban entender que nuestro Señor Jesús podía estar aquí para siempre, espiritualmente hablando, y aunque no le vieran, ahí va a estar el presente, iba a estar escuchando siempre, en todo momento. Por lo tanto, nosotros también debemos enfocarnos en las escrituras para no caer en el mismo error que ellos, en el mismo error que cayeron todos los que estaban allá, que estaban con esa confusión, con esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ya pasaron 3 días, aquí estamos. ¿Cómo va a suceder? Los romanos hasta pusieron ahí guardias porque dijeron, no, van a venir aquellos y en la noche se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Pusieron guardias y de nada sirvió porque al ver a los ángeles salieron corriendo.
Necesitamos entender, estudiar primeramente para entender, aceptar las cosas por fe, las verdades de ese Cristo resucitado, borrando la necesidad de querer ver a Jesús con los ojos físicos para poder entregarnos en la confianza de verlo a través de la Escritura. Es como el Señor ahora quiere que le veamos por fe a través de su palabra. Es creer lo que nos dice la Escritura, es creer acerca de su muerte, acerca de su sepultura y de su resurrección. Esa es la manera en que nosotros necesitamos reconocer a nuestro Señor Jesús. Se trata de creer a través del proceso del análisis, el proceso de la lectura, escuchar bien lo que se nos predica, lo que se nos enseña, captar y entender lo que se expone en cada estudio, en cada clase, concluir correctamente y aceptar en el corazón que lo que se dice, lo que se lee, porque pues no es palabra de uno mismo, sino que usted lo puede comprobar en la Biblia, que es de parte de Dios. Esa es la manera para poder creer de verdad. Esa creencia especial que se basa en la palabra de Dios y no nada más en lo que dice un hombre. Porque en nuestros días mucha de la fe se basa nada más en lo que la gente puede ver, en lo que la gente puede tocar. Y es una fe muy fría, una fe muy simple, una fe muy común que hasta se comercializa, porque la gente prefiere a veces tener algo que le dice que pertenece a algo espiritual y con eso le basta para tener su fe. Es por eso de ese gran error en los que necesitan ver para creer y muchos hacen negocio y ya le andan vendiendo a la gente frasquitos con arena que dice que viene de allá, de Tierra Santa. Y la gente al tener ese frasquito y se lo cuelgan, dice, esto me va a proteger. Hay algunos que hasta se han atrevido a decir que unos pedacitos de madera los sacaron de la cruz de Cristo o hasta del pesebre de Jesús. O no, este pedacito de madera es ahí de la barca donde anduvo Jesús con los apóstoles. Y hay gente que sí lo cree y lo compra y lo trae ahí como un amuleto, como protección. No, mira, aquí les vendemos esta agua bendita del río Jordán, traída de allá desde Israel, y a lo mejor ni siquiera es agua de allá, sino de aquí mismo. Y aunque fuera agua del Jordán, ¿qué diferencia hace? Hay algunos que dicen que venden una de las espinas de la corona que le pusieron a Jesús. Hay otros que hasta han dicho que encontraron los clavos que le pusieron a Jesús en las manos, unos clavos todos oxidados. Y la gente les da un valor tan enorme, tan especial. Y no solamente eso, la gente se confía en alguna estampita, en alguna medallita, pensando que eso le va a dar protección, le va a dar seguridad y le aumenta su fe. Es la clase de fe común que muchas personas el día de hoy quieren porque lo pueden ver, porque lo pueden tocar. Pero Dios no espera realmente que creamos de esa manera, que nuestra fe esté basada en algo que podamos ver o tocar. Pues de ahí viene la tristeza y el dolor, precisamente de no tener una fe lo suficientemente fuerte y sólida. De ahí viene la insensatez y la ignorancia. De ahí viene la desesperanza, la falta de gozo. De ahí se desprende la religión, pero sin un Cristo verdadero, sin un Salvador genuino. De ahí viene la derrota y la muerte. Jesús caminaba con aquellos hombres y ellos no le podían ver, no le conocían. ¿Cuántas veces habrá caminado Jesús con usted, con nosotros, y no le hemos visto? Yo pienso que varias.
¿Y cuántas veces más seguirá pasando esto con la gente? Bueno, esto seguirá pasando cada vez que las personas no quieran reconocer las sagradas escrituras. Como aquellos que les dijo insensatos y tardos para conectar, para conocer que ahí estaba todo en la escritura. Yo se los dije, los profetas lo predicaron y ustedes no lo creyeron, no lo conectaron, se les pasó de largo. ¿Qué pasó entonces con ustedes? Mis amados hermanos, Dios quiere que creamos en su Hijo Jesucristo sin la necesidad de estarlo viendo. Creamos por fe. Y esa fe va a ir creciendo con el conocimiento, con el estudio de la palabra de Dios. Hay que realmente estudiar para poder conocer mejor a Dios, conocer mejor a su Hijo Jesucristo. Que Él nos bendiga y que Él nos ayude en este proceso, porque van a seguir llegando momentos de incertidumbre que no vamos a saber qué hacer, pero Dios siempre tiene la respuesta y la ayuda a sus hijos, la ayuda adecuada. Estudiemos más su palabra, conectémonos más con sus enseñanzas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Nos vemos pronto.